Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra segunda sesión en nuestra unidad 2, literatura, un acercamiento a otras realidades. Nuestro módulo 4, textos y visiones del mundo. Estaba tardando un poco más de lo normal en ingresar aquí esta plataforma Zoom, pero bueno, ya estamos por aquí listos. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a nuestra segunda sesión. En esta semana, bueno, recordar primeramente eh, cómo participar dentro de la misma. Sabemos que en el último mensaje que les envié, es importante que interactúen aquí en las mismas sesiones, ya que ahora pues va a ser considerado como parte de tu calificación cuantitativa. Entonces, como participación extra. Es por eso que algunos de ustedes han revisado y se han dado cuenta en el portafolio de evidencias que aparece ese apartado. Entonces, la intención es participar con preguntas, dudas, algún comentario, alguna afirmación incluso de lo mismo que estamos tratando. Y aquí dentro de la sesión, pues es levantar la mano si hay alguna situación, alguna participación o escribir en el chat también. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a dar inicio, vamos a continuar. La siguiente diapositiva. Vamos a abordar lo que es la literatura y la realidad, mundos ficticios y posibles, la literatura y la sociedad, las épocas literarias y los movimientos literarios también, o conocido también como estas vanguardias literarias o ismos. Y por último, daremos espacio a preguntas, alguna duda que ustedes tengan, pues bueno, con gusto la podemos abordar también. Primeramente, este subtema que abordamos a lo largo de la semana y que es parte de los recursos de la misma, la literatura y la realidad. Fíjense qué interesante, ¿no? Este título, literatura y realidad. Entonces, pues el concepto de literatura ha cambiado a lo largo de la historia. Antes del siglo XVIII se utilizaba para referirse a los escritos existentes. Ya a partir del siglo XIX, el término literatura se utiliza para nombrar a los textos, a los géneros literarios, ¿sí? Que es el género narrativo, recordamos, género poético o lírico y género dramático. Esto, pues, propios de algún país en específico o del mundo entero, inclusive. Eh, Aunque los criterios que determinan qué es la literatura no están totalmente determinados, puesto que pues es el arte, ¿no? Y el arte es subjetivo, no podemos como que encuadrarlo, si bien hay métricas de estética, pues es muy subjetivo. Entonces es importante recordar que en un texto literario el autor expresa aspectos de su realidad, pero en otras ocasiones los personajes, lugares, momentos, sucesos son creaciones que solo están en su imaginación. Entonces, digamos que son las dos formas en las que los autores escriben sus obras, plasman sus eh, creaciones de acuerdo a las experiencias que les toca vivir. Es por ello que decimos que la literatura y la sociedad están íntimamente ligadas. La literatura crea a los escritores y los escritores crean también nuevas corrientes, nuevas formas de pensamiento. Entonces, importante conocer desde antes de analizar cualquier escrito, precisamente ese contexto de producción, dónde fue creado, para poder entender cuál es la intención que está buscando el autor con su obra.
Sí, entonces, pues bueno, la literatura y la realidad íntimamente ligadas se van creando mutuamente y hay dos musas, digamos, inspiradoras para el escritor, para el autor de manera general, tanto aspectos que le toca vivir, de eso hablan en su poesía, inmortalizando al ser amado, expresando de manera bella esas emociones, o y diferentes aspectos que le toquen vivir en las distintas áreas de su vida, o producto de la imaginación, tal cual. ¿Sí? Los autores, los escritores, los artistas, por lo regular, pues tienen esa parte creativa, son muy sensibles y desarrollan su imaginación y su creatividad y es lo que plasman en las historias. Entonces, tiene esas dos vertientes, eh, la creación de la literatura. Precisamente en esa creación y en esa imaginación que desarrolla el artista, el escritor, el poeta, el dramaturgo, el novelista, el cuentista, pues utiliza varios recursos como lo son los mundos ficticios y los mundos posibles. El autor crea un mundo paralelo al mundo real. Sí, puede estar pasando algo muy complicado en la realidad de los acontecimientos sociales que experimenta el autor, pero él en su imaginación y en su mundo crea otro mundo distinto, más armonioso, más equilibrado, o por el contrario también, un mundo de terror, de fantasía, surrealista incluso, ¿sí? Entonces, puede presentar elementos de la realidad pura, de lo ficticio o una mezcla de ambos, de lo que le toca vivir y además de su imaginación, y él crea una historia distinta, ¿sí? Entonces, esas son las materias primas, digamos, las materias primas que utiliza el escritor para crear su obra, o las musas inspiradoras también, es la realidad y la imaginación. En estos mundos posibles en la literatura, pues pueden ser muy variados. Y estos tipos de mundo, pues es el mundo realista o cotidiano, que se apega a la realidad de cualquier persona con una descripción objetiva de los objetos, personas y acontecimientos. Está también el mundo maravilloso. Se presentan seres y acontecimientos mágicos o extraordinarios que en nuestra realidad no pueden ser posibles. El mundo onírico está relacionado con los sueños, ¿sí? Se presentan situaciones confusas. El mundo mítico se trata de relatos relacionados con el origen del universo, cuyos personajes son dioses, semidioses y héroes. El mundo utópico también, que hace referencia a lugares ideales, perfectos. O mundo de ciencia ficción, relata sucesos con una proyección hacia el futuro en los que los avances científicos y tecnológicos se hacen presentes. O está también el mundo realista, en el que se expresan características de una época histórica determinada y utiliza la descripción detallada para lograr una mayor credibilidad. Entonces, todos estos son los mundos posibles que puede utilizar un escritor para plasmar su historia. Son recursos. Eh, de igual manera, aunque, por ejemplo, un autor, y esto es cuestión de forma, de estilo, ¿verdad? Aunque un autor esté utilizando un estilo de ciencia ficción, dentro de esa historia está plasmando algo real que a él le sucedió o que él pensó, ¿no? Entonces, eh, independientemente del mundo que utilice el autor como técnica, en el fondo también trata de compartirnos un aprendizaje significativo, ¿sí? Tiene una intención comunicativa con su obra. Entonces, ¿y esto cómo lo vamos a saber? Solamente con identificar e investigar el contexto de producción de la obra.
el contexto sociohistórico y cultural de la obra y de igual manera al autor. ¿Qué estaba pasando cuando el autor creó esta obra? Él qué estaba experimentando en un sentido cultural, económico, emocional, etcétera, porque sabemos que es la única manera que tenemos de identificar si él está expresándose de sí mismo o de algo fantástico o inclusive de algo que alguien más le contó, eso que conocemos como el sujeto lírico, ¿verdad? En la poesía, un autor varón puede utilizar a una mujer para expresarse a través de ella. Este es el sujeto lírico. ¿Y quién habla en realidad? Eh, este personaje. Entonces, son estrategias, son herramientas, son recursos que van utilizando para transmitir su obra, su mensaje. Ya mencionábamos hace un momento, la literatura en relación con la sociedad, pues están íntimamente ligadas, ¿verdad? Se explica el comportamiento y los cambios sociales, por lo que se considera una fuente de conocimiento. A través de la literatura podemos conocer cómo se pensaba en otros tiempos, qué ideas tenían, qué comportamientos tenían, qué creencias, y eso nos ayuda pues a pues detectar incluso situaciones que estemos repitiendo como sociedad o aspectos que queramos retomar también. Bien dicen que un pueblo que no conoce su historia pues está condenado a repetirla, entonces a través de la literatura podemos dar esos saltos en el tiempo y conocer realmente pues qué está pasando a nuestro alrededor, por qué este, existen ciertas normas, eh, etcétera, ¿no? Entonces, eh, los movimientos literarios precisamente se definen de acuerdo con el estado de la sociedad al momento de su producción y a su vez dicho movimiento literario puede propiciar un cambio social. Entonces, estos movimientos literarios, que igual ahorita los vamos a checar, muy interesantes, pues surgen precisamente por esos acontecimientos que van marcando a la sociedad y que ellos pues toman una manera distinta de actuar, de rebelarse incluso, como es el caso de los ismos, que iban en contra del arte como se concebía de manera tradicional. Entonces, bueno, pues así vamos, por eso es la relación tan cercana de la sociedad con la literatura. La literatura, digamos, que crea a la sociedad y la sociedad a su vez, pues crea también a la literatura. Para comprender un texto literario es necesario considerar lo que ocurría cuando fue escrito, el porqué de su aparición y la naturaleza de sus propiedades. Justo es lo que comentábamos en la diapositiva anterior, ¿verdad? Que para poder interpretar un texto, pues necesito conocer en qué contexto fue creado, con qué intención, quién es el autor, qué filosofía profesaba, cuál era su corriente de pensamiento, si pertenecía a algún movimiento literario. Si todos esos sucesos nos ayudan a entender de una manera más objetiva las obras. Claro que nosotros podemos interpretar una obra, pero a veces esa interpretación que es muy natural porque es el arte subjetivo, entonces puede estar muy alejado de lo que en realidad el autor quiso dar a entender. Les dejo ahí un ejemplo para el que guste, ojalá lo puedan retomar. Hay una obra que se llama Nana de la Cebolla. Y entonces, léanla y traten de identificar de qué creen que trate, de cuál es la intención que tiene el autor con esa obra de Nana de la Cebolla. Primero, así tú léelo sin investigar el contexto de producción y te vas a dar cuenta pues que es algo, bueno, vamos a ver, ¿no? Ponlo en práctica y una vez que hayas dado tu interpretación, que digas, bueno, yo creo que trata de esto, o la intención del autor creo que es esta,
Ahora buscas el contexto de producción para ver si cambia o si era similar, o estaba completamente alejado de la interpretación que tú habías creído. Entonces, esto nos ayuda a entender la importancia de previamente investigar, bueno, ¿qué pasa con esta obra? ¿Dónde se creó? ¿En qué tiempo? ¿En qué época? ¿Cómo se pensaba en esa época? ¿Qué costumbres tenían? ¿Qué creencias tenían? De acuerdo a ello, pues vamos a poder entenderla mucho mejor. Igual al autor, ¿qué estaba experimentando el autor? ¿Qué tal que fue un preso político? O estaba viviendo en tiempos de una guerra, o le tocó ser exiliado de su país, o acababa de perder al ser amado, no lo sé. Todo ese conjunto de circunstancias, pues definitivamente nos ayudan a que interpretemos de una manera adecuada las obras, que conozcamos más cuál es la intención comunicativa. Todo texto tiene una intención comunicativa. Entonces, solo de esta manera podemos, pues, conocer de manera muy, pues, verdaderamente clara y objetiva, pues, la intención que tiene el autor con la misma. En esta siguiente línea en el tiempo, se aprecian los tres momentos históricos en los que se pueden agrupar los textos literarios, eh, que es la época prehispánica, desde el origen de las primeras culturas hasta la llegada de los españoles. Sabemos, pues, cuál era este estilo, ¿verdad? Los fondos que se utilizaban, de lo que se hablaba, pues culto, de culto a los dioses, al dios del fuego, al dios del agua, del aire, del viento, de la tierra, ¿sí? Somos un país de culturas milenarias, ¿sí? Sabemos, bueno, a la llegada de los españoles, este mestizaje que se dio y esa pérdida, desafortunadamente, de estas culturas milenarias que abordaban la sabiduría trascendental. Entonces, algo pues, muy importante, muy significativo, que incluso a la llegada de los españoles, pues no lo comprendían, ¿verdad? Entonces, bueno, ya hacia el año 1500 aproximadamente con la colonia, pues llega completamente otra manera de pensar, muy apegada al clero, a la iglesia, estas creencias y pues momentos difíciles para la literatura. De ahí, en este periodo histórico, pues se reconoce a Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Nuestra décima musa, un orgullo para nosotros como mexicanos, y pues una situación tan adversa la que le tocó vivir a ella, de alguna manera tuvo que meterse al convento para poder tener acceso al conocimiento, para acceder al conocimiento, porque en ese tiempo pues la mujer sabemos, ¿no? Que no tenía una participación activa en la sociedad. Entonces, imagínate, justo pongo el ejemplo aquí, si te toca analizar una obra de Sor Juana y la ubicas en este periodo histórico, entonces vas a entender mucho, de una manera mucho más sensible, la obra, por qué se expresa como se expresa, por qué habla como habla, por qué en su fondo, en su manera de pensar. Bueno, pues sabemos la situación tan adversa que le tocó vivir. Hemos estado analizando varias obras de Sor Juana, ¿no? Aquí, al que ingrato me deja busco amante, al que amante me sigue dejo ingrata, constante adoro a quien mi amor maltrata y maltrato a quien mi amor busca, constante. Qué interesante, que la dualidad, ¿verdad? La dualidad del amor. Y curioso porque a la vez, pues, ella en un convento y aún así ser sensible, a eso indispensable que tenemos, ¿no? Que vivir los seres humanos, la parte del amor. Entonces, pues una manera, por eso es la décima musa, ¿no? Una sensibilidad tremenda, una facilidad para vivir diferentes facetas dentro de lo que
de su propia vida, ¿no? Entonces esa es la capacidad que tienen los artistas de, este, pues de tener esa eh, sensibilidad y capacidad de mutar, de cambiar y de encarnar distintas situaciones que a la sociedad le acontece y que ella pues lo plasma, porque digamos que ella vive también esas situaciones a través de lo que le toca ver en las personas que alrededor la acompañan, ¿no? Entonces, bueno, muy interesante el analizar desde esa perspectiva. Y bueno, de ahí en adelante, ya hacia el 1800 en adelante, la literatura como medio de expresión, pues es un instrumento político. De aquí en adelante, pues empiezan a surgir estos movimientos literarios que, bueno, se los comparto ahorita, más adelante. Digamos que la literatura para su estudio se divide en cuatro grandes épocas. Son cuatro grandes épocas en las que se divide la literatura para su estudio. Entonces, cuando hablamos de épocas literarias, hablamos de periodos, hablamos de algún periodo donde hay algo significativo en la literatura y que queda plasmado ahí en la historia. Entonces, se divide en cuatro grandes épocas: época antigua, época medieval, época moderna y época contemporánea. En la época antigua, pues es desde el surgimiento de la literatura hasta el siglo V, principalmente localizada en China, Japón e India y la Europa antigua, Grecia y Roma. Eh, en esta época antigua, los temas, principalmente sus fondos, eran religiosos, sobrenaturales, dioses. Trataban de dar respuesta al origen del ser humano, del mundo, esa parte mitológica. Algunas obras representativas que les comparto aquí por cultura general y que para que ahondemos más en estos temas, el poema El Gilgamesh, ¿sí? Una de las primeras obras literarias, algunas partes de la Biblia, El arte de la guerra en China, de Sun Tzu, la Ilíada y la Odisea del gran Homero en Grecia, y de las primeras obras de, pues, sabiduría trascendental, que es el Mahabharata y las epopeyas, Mahabharata y el Ramayana en India. Época medieval, desde ese siglo V hasta el siglo XV. Principalmente se localiza en Europa. Muchas de estas obras son anónimas, se difunden por tradición oral. Su temática está impregnada de religiosidad didáctica y moralizante para educar al pueblo. Épocas difíciles, ¿verdad? Tiempos difíciles, entre comillas, la Santa Inquisición, ¿verdad? Donde fue tan difícil que los autores tuvieran un libre pensamiento, por ello eran considerados herejes, iban a la hoguera. Sí, tiempos muy difíciles para la literatura, fue menos productiva precisamente, aunque aún así, pues hay bastantes obras como es La Divina Comedia del gran Dante Alighieri, que pues narra ese paso por Dante precisamente por el cielo, el purgatorio, el infierno, el cantar del Mío Sí, del Decamerón. Después, en la época moderna, del siglo XV al XVIII, pues ya hay un escape de la realidad, ¿sí? Por pues grandes sucesos históricos que acontecieron en este lapso. El sujeto ya no se debe a una sola cultura, se defiende la libertad de expresión, ¿sí? Pues cambios en ciencia, en tecnología, se exponen las realidades sociales de manera cruda, se busca cambiar las realidades desde el individuo mismo, se revalora la cultura y son concepciones modernas de ciencia e investigación. Eh, Aquí surgen algunos movimientos literarios, de los más importantes, el Renacimiento, el Barroco, el Neoclasicismo, y después viene la época contemporánea, ¿sí? Que aquí nos podemos dar cuenta que nos identificamos. Es un periodo histórico desde el siglo XIX hasta nuestros días. Principalmente se localiza en América, Europa y América Latina. Aquí algunos movimientos que surgieron: el romanticismo, el realismo, el modernismo y los movimientos de vanguardias.
ya decíamos, ¿verdad? En estas épocas, pues siempre nosotros como seres humanos, como sociedad, estamos en búsqueda, siempre estamos en búsqueda de la verdad, de la felicidad, de la eternidad, de la vida, de la muerte, comprender esos temas. Entonces, eh, en cada periodo, pues vamos teniendo así pensamientos, maneras, filosofías y nos vamos agrupando. Y luego hay situaciones que acontecen, por ejemplo, guerras mundiales, invasiones, este, crisis económicas, eh, desastres naturales, situaciones así, pues nos van impactando a ciertas generaciones y obviamente, pues nuestra manera de pensar y nuestra manera de producir arte, pues queda impregnado de estos cambios, de estas maneras de pensar. Aquí en la época contemporánea vean cómo pues hay identificación, es la época en la que estamos, que nos ha tocado vivir. El ser humano atraviesa una pérdida de identidad y la literatura va a acompañar ese proceso de búsqueda y reencuentro. Por ello es que está el auge también de la literatura espiritual y esa búsqueda, ¿no? De esa trascendencia o de ese conocimiento interior. Como producto de los cambios sociales y políticos, precisamente, guerras atómicas, fusilamientos, ¿sí? Se va a reflejar o se ha visto reflejado en tiempos pues actuales, incluso en diferentes partes del mundo, la visión del hombre como un mundo lleno de hostilidad, justo la pandemia que acabamos de pasar. Hacia la segunda mitad del siglo XX se comienza una nueva tendencia hacia el reencuentro del sujeto. Las nuevas corrientes como sociología, psicología, musicoterapia, cromoterapia, entre otras, la meditación incluso ayudan a esta búsqueda del individuo. La literatura manifiesta la necesidad de un mundo utópico, fantástico para el ser humano. Entonces, precisamente estos movimientos literarios, aquí les voy a compartir esta infografía que les va a servir para identificarlos. Una infografía muy colorida, y muy sintetizada también, para que tengan claro eh, esto de los movimientos literarios y sus características, para que sepas identificarlos en algunas obras, ¿sí? Entonces, un movimiento literario son modas, ¿no? Son modas, son estilos, son tendencias que marcaron la producción artística en el mundo occidental, en un contexto social y cultural y pues va a influir en la manera en la que se produce arte, música, pintura, arquitectura, danza, escultura, literatura y el séptimo arte que es el cine. Surgen estos movimientos literarios como oposición a las características estéticas y de estilo del movimiento literario anterior, lo cual significa que buscan romper con la tradición y generar algo nuevo. Precisamente tenemos, por ejemplo, el romanticismo del 1900, de 1800 al 1850, rompe con el orden de las reglas del clasicismo, busca la originalidad, qué característica, el predominio del sentimiento sobre la razón, aquellos románticos, ¿verdad? De aquí viene precisamente, esta es una tendencia. ¿Qué característica? ¿Cómo sabemos que una obra es romántica? Porque hay individualismo y esto puedes encontrarlo en una pintura, en una canción, en una obra arquitectónica incluso, en una escultura, en el cine, en cualquiera de las bellas artes. Eso es lo maravilloso. A mí me parece extraordinario cómo esa tendencia queda impregnada de las diferentes manifestaciones artísticas. Bueno, una obra romántica es individualista, es subjetiva, es nacionalista, hay irracionalismo, hay exotismo, hay libertad y hay idealismo. En el realismo, vean, por el contrario, este se da en 1850 al 1900. Hay objetividad, se refleja la realidad tal cual es. Los sentimientos pierden importancia a diferencia del romanticismo, por ejemplo.
Hay un narrador que está en todas partes, ¿sí? Un narrador omnisciente. Temas tomados de la realidad, nada fantástico. Protagonista único, un estilo sobrio, concreto, evita adornos innecesarios, como si es en otros movimientos, por ejemplo, en el barroco, que es exceso de la forma, ¿sí? Entonces, nace como una respuesta a las necesidades de la burguesía surgida en la Revolución Industrial. La clase social se ve influida por las teorías sociológicas de la época, se argumenta la relación entre las personas y su contexto histórico y ambiental. Esto precisamente, si yo identifico que una obra fue creada en el 1850 al 1900 y el autor es, pertenece al realismo, esto es parte del contexto sociohistórico y cultural de la obra, poniéndolo como ejemplo, ¿sí? Entonces, vean la importancia de conocer si el autor pertenece a algún movimiento, a alguna corriente, o saber en qué momento del histórico fue creado la obra para poder ubicarla en un tiempo y poder, pues, comprender la intención que el autor tiene con la misma. Por ejemplo, el modernismo que viene ya de 1875 a 1900 aproximadamente, tiene un contexto latinoamericano durante el último cuarto del siglo XIX. Surge una corriente lírica, buscaba escaparse de situaciones desagradables de su contexto, tomando inspiración en las formas francesas para generar poesía más cuidada y con una visión citadina y cosmopolita, ¿verdad? Modernismo. Rubén Darío, ¿sí? Este gran poeta nicaragüense, pues es uno de los máximos exponentes. ¿Cómo sabemos que una obra es modernista, una obra arquitectónica, una pintura, una escultura o una obra literaria, un poema, un cuento, una narrativa? Ah, pues porque hay refinamiento, porque busca ir en contra de la vulgaridad y del mal gusto de la burguesía industrial. El exotismo ambienta las obras en lugares lejanos como imperios del Medio Oriente. Cosmopolita sale del regionalismo, contradicción patriótica, rechaza lo burgués y busca regresar a la España absolutista. Verso libre en cuanto a su forma de los modernistas, y de diversidad lingüística. Se introducen nuevas palabras extranjeras, culturas, figuras retóricas. Y ya hacia principios del siglo XX vienen los ismos o vanguardias literarias. Bien interesante estas vanguardias literarias que vienen a romper con las formas tradicionales de hacer arte. Y pues bueno, cada una de ellas con características muy peculiares. Vuelvo a repetir, tenemos las 7 bellas artes. Todos estos movimientos impactan a las 7 bellas artes. Tenemos pinturas futuristas, danzas futuristas, obras arquitectónicas futuristas. Lo mismo con obras surrealistas, arquitectónicas. Fíjense, a propósito de ello, les hago ahí un paréntesis. Hay un pueblo mágico bellísimo que se llama Gilitla. Hace algunos años estuve ahí, eh, y hay una de las principales obras, si no es porque de las máximas obras o la máxima obra arquitectónica del surrealismo, se encuentra aquí en nuestro país, en ese pueblo mágico que se llama Gilitla. Está esa obra que se llama, es el Castillo Surrealista de Edward James, bellísimo, y que podemos ver precisamente esas características reflejadas ahí en su obra arquitectónica. Un poeta y arquitecto inglés que vino a encontrar acá el paraíso. Él decía que ahí era su jardín del Edén y vino a construir eso. Es bellísimo el arte. Entonces, cada uno de estos movimientos
pues tienen características muy en particular. Por ejemplo, las obras futuristas habla de avances tecnológicos como las máquinas urbanas, la velocidad, el dinamismo, desconfigura la sintaxis y la puntuación. No hay tanta cuidado de esa parte que es indispensable para nosotros, pero bueno, en ese sentido artístico es permitido e incluso pues, es considerado como un arte. Los dadaístas sí, vienen a destruir códigos y sistemas establecidos, antiartísticos completamente, ¿sí? Una descomposición completamente de la forma, desestructura completamente el discurso lógico, no guarda orden y claridad en sus creaciones. Y alguien diría, bueno, eso está mal escrito. No, pertenece al dadaísmo, ¿sí? Una de las tantas formas de hacer arte está el surrealismo del gran Salvador Dalí, ¿no? Este gran pintor surrealista. El surrealismo, por ejemplo, expresa de una forma automática pensamientos conscientes e inconscientes. Busca trascender lo real a partir del impulso psíquico de lo imaginario. O está el cubismo, que prefiere lo intelectual, las imágenes visuales, como los caligramas. Está el creacionismo, que prefiere la creación sobre la imitación, o el expresionismo, que rechaza que el arte refleje lo externo, se centra en lo interior. Tenemos al ultraísmo, que se da en España y que usa la metáfora. Entonces, bueno, espero que esta infografía también les sirva de apoyo. La voy a subir ahí al foro de novedades y pues para que se apoyen en las actividades de esta semana. Entonces vamos a regresar a la presentación, que es esto precisamente. Aquí están los movimientos literarios, se pueden apoyar tanto de la presentación, ¿sí? De aquí de PowerPoint también se las voy a subir, o está pues más sintetizado en nuestra infografía. Entonces, bueno, pues doy espacio si es que tienen alguna duda, alguna pregunta. A ver, vamos a ver. Las preguntas que surgieron en esta segunda semana. En las videosesiones de módulo, ¿verdad? Vamos a revisarlas. Dice, permítanme, déjenme subirle un poco. ¿Se realiza en PowerPoint? Sí, puedes realizarlo también en diapositivas de Google. ¿Sale? También. De todas formas, déjenme, voy a tener aquí a la mano las mismas actividades para dar respuesta de una manera pues muy puntual y muy concreta. Vamos con la siguiente pregunta, envío de dudas. Lo de las imágenes con APA, si lo hace uno Drive, las imágenes se pegan directo a Internet, no da fuentes, que es comunicativo. En la actividad 3. Solo los contextos, ¿sí? Los contextos. Dice, ¿cuál es el contexto histórico? ¿A qué se refiere? Y sobre el poema, nosotros lo haremos o tenemos que investigar. Ustedes tienen que investigar el poema y compartirlo en audio. El contexto histórico ya lo veíamos ahorita. Creo que al revisar esta sesión se van a dar cuenta, incluso ahí estuvimos abordando algunos ejemplos en cuanto al contexto histórico, que es esa realidad cultural que rodea al surgimiento de una obra. Los audios en la actividad 3 son obligatorios, sí, sí, ahí no lo indica la actividad, son obligatorios. Si te pasas de más de 50 palabras, no hay ningún problema, tampoco se nos da una medida, pero tampoco pasa nada si se extienden.
El audio es leerlo en náhuatl, no, es la traducción. Sí que qué bien que preguntan eso porque luego a veces pues no practicamos esta lengua y nos cuesta muchísimo trabajo, ¿verdad? No, es su traducción, ahí mismo también nos lo comenta. En cuanto a las diapositivas, hay que seguir el orden, hay que seguir el orden tal cual se nos dice en la actividad. Nada más que ya saben, por el tiempo se cierra la plataforma. En cada diapositiva, en la actividad se nos dice, en la diapositiva 1, portada. Diapositiva 2, la primera impresión que viviste con Frankenstein. Retomar lo que escribiste en el punto 3. ¿Sí? Entonces, representa con una o varias imágenes las emociones y sentimientos que pensaste, que sentiste, que te provocó la lectura. Diapositiva 3, el contexto de la autora, cuándo y dónde fue escrita la obra, cómo era la sociedad europea inglesa en ese tiempo. Entonces es contexto de producción, ¿verdad? Para poder comprender mejor a qué movimiento pertenece la obra. Ya tienen ahí la infografía para que puedan apoyarse y la presentación de PowerPoint, así como esta misma sesión. Entonces, sigan el orden tal cual, así como nos lo pide la actividad, tal cual, lo que van a diapositivas. Son 11 diapositivas. Pedirles que sean justos aquí sí, en esas 11 y que en cada una de ellas pongamos solamente lo que nos esté pidiendo de una manera objetiva, concisa, ¿sí? También aprovecho para comentar, guarden, por favor, revisen primeramente los enlaces que se comparten aquí en la misma actividad para que tengan claridad de cómo compartir enlaces en Google, ¿sí? Cómo subir audios a la nube, ¿sí? Todo eso revísenlo muy bien porque luego a veces los audios y ustedes dense, vuélvanlo, compártanlo y vuélvanlo a abrir, compártanlo a ustedes mismos para que se cercioren que el audio se escucha, que sí se puede abrir, que otorgaste los permisos, porque a veces lo tenemos, no le damos los permisos y no lo puedo abrir, ¿sale? Entonces, tengan cuidado con eso. ¿Qué otra? Déjenme ver porque muchas se repiten. Dice, al leer las biografías de los autores, debo anotar lo que yo entienda, ya que se me ha hecho difícil la literatura. Bueno, ojalá que estés aquí o que revises, que hay oportunidad de que cheques las sesiones. Creo que te van a servir bastante porque hemos abordado desde el principio, desde lo que es la literatura, cuáles son sus elementos de análisis, qué es el contexto de producción, qué es fondo, qué es forma. Creo que si revisas las sesiones y el material que hemos compartido, te va a ayudar bastante. Entonces, en cuanto a las biografías, es más que la biografía del autor, es identificar qué estaba pasando, cuando el autor creó la obra, qué edad tenía, no toda su biografía, sino de manera más orientada al momento en el que él produjo la obra, qué edad tenía, qué situaciones estaba pasando, si él pertenecía a algún movimiento literario, ¿sí? Dice en la diapositiva número 3, mi duda es si también lleva imágenes a ver, diapositiva 3, si lleva imágenes. Investiga en internet el contexto de la obra y de la autora. Elige elementos que consideres más relevantes del contexto. Emplea audio o de no más de 50 palabras. Usa tu creatividad. Usa tu creatividad, es libre, como tú gustes. Claro que vale la pena poner alguna imagen del autor o de la autora. Definitivamente se puede. Cuando
no especifica, tienes la libertad de hacerlo. Y más porque en este tipo de recursos o herramientas como las presentaciones, es importante ser creativos. Exactamente, no es para que descargues la tabla, tú la vas a realizar en diapositivas de Google o en PowerPoint, tú la vas a realizar, aquí no se nos da no se nos da la plantilla, ¿sale? Tengo dudas si se hará video o solo texto en cuanto a qué. Hay quienes a veces graban video, comparten a través de video. Se puede, no lo veo necesario. Con que compartas la presentación, es suficiente. Si tú quieres hacer el video, bueno, adelante, cuestión de estilo. Ya se repite, ya decíamos que no es leerlo en náhuatl, es buscar su traducción. Híjole, dice la pregunta siguiente. ¿Cómo se hace la actividad integradora 3? Pues es muy general, ¿verdad? ¿Qué les digo? ¿Qué les diría ahí? Vea la actividad integradora 3, lee, revisa. Aquí se los voy a compartir, miren. Que sabemos que, bueno, lee la intención que tiene la actividad, el propósito, lo que necesitas, lo que vas a entregar, cómo lo vas a realizar y tal cual hay que seguir los pasos. Abre una presentación de PowerPoint, abre diapositivas de Google, lo que tú quieras, la herramienta que quieras y literal comienza en cada diapositiva, vas a crear 11 diapositivas. En la diapositiva 1 pones portada, colocas nombre, en la 2 tu primera impresión, incluso copias esto, lo de negritas, copias esto y lo pegas y compartes lo que se te pide, ¿sale? Representa con uno varias imágenes, emociones y sentimientos que te provocó la lectura, acompañar tus imágenes con una breve descripción y así sucesivamente. ¿No? De cada una de las diapositivas se nos pide y se nos especifica exactamente qué necesitamos. Entonces, les decía, revisen estos enlaces, por favor, por si tienen duda de cómo compartir enlaces en la nube, cómo subir audios. Yo les voy a subir también otro material ahí que les va a ayudar, pero por favor revisen porque a veces no lo comparten o lo comparten de manera privada y entonces no podemos tener acceso. Importante ello. Y pues me parece que son todas las preguntas. Si alguien tiene alguna otra, la puede externar. Y si no, pues mañana igual tenemos la oportunidad, tenemos nuestra segunda sesión de la semana. Y pues bueno, ahí podemos abordar también nuevamente alguna duda que haya surgido, alguna pregunta. A veces hasta el jueves les empiezan a surgir más dudas. Y bueno, pues también vamos a estar aquí para dar solución a ellas. Entonces, si no hay ninguna otra duda, alguna otra pregunta, comentario, vamos a finalizar nuestra sesión y pues agradecerles que tengan oportunidad de revisarlas, ¿sí? De participar aquí en la misma. Entonces, me despido de ustedes y quedo al pendiente de cualquier comentario, duda a través de la plataforma. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual, Prepa en línea CEP. Hasta la próxima.